Saludos, continuamos con la clase de base de datos. En este caso vamos a hablar del modelo entidad-relación. Como su bien nombre lo dice, se basa en la relación que puede existir entre objetos básicos cuyos nombres son entidades y las relaciones que pueden existir entre ellos. Estos diseños fueron hechos para facilitar el montaje de una base de datos. Un modelo relacional, como ejemplo este que está aquí, va a evitar errores e inconsistencias en los datos que se ingresen en un sistema. Ahora bien, es como decir un plano arquitectónico. Si el plano, ¿qué es lo que hace el plano arquitectónico de una casa? Tener todo en su lugar bien medido, para que cuando construyas la casa no vaya a haber problemas al respecto después de su construcción. En cambio, si construyes una casa como hacen varios, sin un plano ni nada, solo montar los bloques y las paredes, así como así, más adelante puedes tener, aunque la casa se vea bien, tal vez internamente en estructura está mal y pueden tener fallas estructurales que puedan hacer, no sé, que se agriete una pared o problemas de filtración y demás. En cambio, con un plano bien hecho, la casa va a estar bien construida con sus espacios acordes. Ahora, así funciona también un diseño de base de datos. Una vez bien hecho, pasa a su montaje en los al software generador de base de datos, y después sí la conexión con la interfaz gráfica para tener el sistema con el cual va a trabajar. Por lo tanto, los diseños de base de datos se ejecutan antes de su implementación. Ahora, las nociones básicas. Tenemos el conjunto de entidades y estas están formadas. Primero hay que saber qué es una entidad. Una entidad es un objeto que se va a diferenciar o distinguir de los demás. Como por ejemplo una persona. Una persona es diferente a otra persona. Tiene hasta características únicas cuando hablamos desde el punto de vista de información, como cédula, cuentas bancarias, registro de información fiscal, número de cuenta bancaria, como ya lo había dicho, historia clínica. Son datos únicos que te diferencian del otro. Sin embargo, existen también conjuntos de entidades, porque en un sistema puede existir más de una entidad. Ejemplo, puede haber una entidad que se llame persona, pero puede haber otra entidad que se llame materias, y están relacionadas por una entidad de inscripción que se va a encargar de unir una con la otra. A eso se le conoce como conjunto de entidades, y el conjunto de entidades es cuando se comparte una característica en común. Por ejemplo, personas que viven en una misma calle, personas que van al mismo hospital, personas que estudian en la misma universidad o son clientes del mismo banco. Eso es un conjunto de entidades que, al establecer las relaciones, tenemos ya el modelo de la base de datos. Ahora, la entidad está conformada por atributos, y esos atributos son las propiedades de cada miembro de ese conjunto de entidades. Tales entidades pueden ser simples o compuestas. Por ejemplo, una entidad persona puede tener como atributos cédula, apellido, nombre, teléfono, dirección. Entre cédula, apellido, nombre y teléfono se consideran atributos simples porque no hay más información en ella, no se va a subdividir. Pero una dirección puede ser una calle, una avenida. Puedes tener calle, avenida, estado, parroquia, municipio, e incontables informaciones de acuerdo a las necesidades del sistema, como aquí lo dice. Tenemos entidad persona, pero esta persona se divide en cédula, apellido, nombre y dirección. Pero la dirección, esta a su vez se divide en estado, calle, número de casa. Y la calle se divide en el número de la calle y el nombre de esa calle. Y pueden haber más ramificaciones. Por ejemplo, la base de datos del CNE es una de las más complejas y tiene diferentes ramificaciones para tener toda la información lo más específica de una persona. Ahora, dentro de estas entidades, en una base de datos es donde se almacenaría la información, y esta información se agrupa en tablas. Es decir, la tabla va a tener la información contenida que se almacena en él.
Pero el modelo de base de datos se enfoca en estos atributos y las entidades para que estos datos que se ingresen entren sin ninguna dificultad o no haya un desorden a la hora de las consultas. Por eso existen lo que son las relaciones o el conjunto de relaciones. Cuando hablamos de relación es lo que hay en común. Por ejemplo, si fuera una biblioteca tenemos una entidad persona y una entidad libro. Pero cómo registrar o que el sistema registre que una persona pidió un libro prestado o que un libro se le prestó a X persona. Debe existir otra entidad con otra información, pero entre lo principal otra entidad llamada préstamo de libros que va a servir de enlace a la entidad persona y la entidad libro. Y dentro de esta entidad entran otros atributos, como por ejemplo la fecha del préstamo, va a tener la cédula de la persona y va a tener el código del libro para establecer la relación. Para eso existen varias relaciones para mantener esa entidad. Y las restricciones, como su nombre dice, se encarga de establecer el número de relaciones a las que puede estar asociada esa entidad. Por ejemplo, existe una relación 1 a 1. Una entidad en A se asocia con a lo sumo una sola entidad en B. Es decir, cada uno va a tener una entidad en específica y solamente una. Ejemplo, un profesor puede estar asignado solamente a una materia y una sección en específica. Mejor dicho, un profesor va a estar asignado a un curso, a un solo curso, y ese curso va a tener un solo profesor. Ahora, la relación 1 a varios es cuando una entidad puede tener varias cosas. Ejemplo, una persona puede inscribir varias materias y esas materias, para identificarlas, van a estar asociadas solamente a ese estudiante. O vamos a ponerlo mejor, un profesor en específico va a tener asignado ciertas materias y esas materias van a estar solamente asignadas a ese profesor. Si nos vamos en un ejemplo un poco básico. Otra es la relación varios a uno, donde elementos de una entidad en A se asocia con a lo sumo una entidad en B. Y están las relaciones varios a varios, donde pueden tener varias entidades de lado y lado. Entonces, al tener claro los tipos de restricciones con los que vamos a trabajar, entramos a lo que es el diagrama. El diagrama trabaja primero con claves, y la clave es una forma de identificar un conjunto de atributos para distinguirlo de otra entidad. Esas claves principales son ese atributo único de la persona, en este caso sería la cédula, puede ser RIF, a un dato que al yo escribirlo me visualiza el resto de la información, porque a través de él es que tú lo estás identificando, y ese dato no puede repetirse, es decir, otra persona no puede tener esa clave, porque es una clave única. Es como cuando vas a crear un correo electrónico. Si tú colocas un correo que ya existe, el sistema te va a decir no, ese correo ya existe, entonces debes cambiar de correo, buscar uno que no esté ya identificado. Okay. Los diagramas entidad-relación entonces lo conforman los diferentes, una serie de figuras que tienen su significado. El rectángulo representa la entidad, la elipse representa los atributos, el rombo representa relaciones y las líneas serían la forma en que se van a interconectar. Existen otros símbolos en sí para identificarlo, pero estos son los principales. Ahora, si fuéramos a crear un diagrama de entidad-relación, empezaríamos con uno sencillo: realizar un diagrama de entidad-relación que permita gestionar la inscripción de estudiantes en los cursos que ofrece una institución. Para ello se maneja como datos del estudiante: cédula, apellidos, nombre, edad, teléfono del curso, código, nombre del curso. Entonces, habría una entidad que se va a llamar estudiantes, y este estudiante está formado por estos atributos: cédula, apellido, nombre, edad, teléfono. Un atributo para cédula, un atributo para apellido, un atributo para nombres
un atributo para edad, un atributo para teléfono. Ya tenemos la entidad estudiante, ya tenemos con los atributos que están acá. Luego habría otra entidad que se llamaría curso. ¿Y qué atributos va a tener curso? Va a tener código, nombre del curso, porque es lo que nos está pidiendo el ejemplo. Código, nombre del curso. Ahora, tanto la entidad estudiantes como la entidad de cursos debe tener una clave principal, un atributo que va a ser su clave, que si yo la coloco no la va a tener otro dato ingresado. En el estudiante es la cédula. Con la cédula yo puedo identificar los datos que pertenecen a esa cédula en particular. Por lo menos cédula 123 Pedro Pérez. Cada vez que yo escriba en el sistema 123 va a asociarlo con Pedro Pérez. No va a ser María José ni otro nombre, porque no pueden haber dos personas con la misma cédula. Por eso se considera clave principal. Lo mismo con el curso, el código. Por ejemplo, código 1, estructura de datos. Entonces, cada vez que en el sistema se escriba 1, me va a decir que es el código de estructura de datos. No va a ser de arquitectura del computador, no va a ser de base de datos, porque ellos van a tener otro código para identificarlo. Entre estudiantes y cursos debe haber un elemento que nos enlace, y para eso entra el rombo. El rombo es el que establece la relación. ¿Y qué tipo de relación es? Lo hablaremos en relación. Esto significa varios. Los estudiantes pueden estar inscritos en varios cursos y el curso puede tener inscritos varios estudiantes. Pero para haber una relación fija que los identifica, debe existir un elemento aquí con la cual yo pueda relacionarlo con este elemento. Ahí entra este señor, código. Y código se va a encargar de que va a estar la cédula, el apellido, el nombre, la edad, el teléfono, y este código tiene el mismo, si se dan cuenta, tiene el mismo nombre que el de aquí, el de curso. Quiere decir que al yo escribir un código de acá, lo va a asociar con el código de la materia que está acá. Es decir, si yo tengo el código 1 que corresponde a arquitectura del computador, ya sé que el fulano que tenga Pedro Pérez, cédula 123, código 1, significa que en el sistema va a decir que esa persona está en ese curso. Viéndolo de otra forma, está el modelo relacional. Este sí es más directo porque lo establece con tablas, tal como trabajan los sistemas gestores de base de datos. Pero aquí cambia la cosa, aquí me habla de 3 tablas. Una que ya la conocemos, que corresponde a estos datos de estudiante. Otra que corresponde a curso. Y entonces existiría una tabla adicional que genera el enlace entre ellos. Y va a estar compuesto por las claves de tanto la cédula como del código de X materia. Claro, aquí entrarían otros factores como la fecha de inscripción y no sé si está, y otros datos más, pero esto sería una estructura simple. Lo veríamos aquí. Tendríamos los estudiantes. Ingresé los estudiantes. La clave principal, que es esta, es la que se va a encargar de identificar a estas personas. Luego está la tabla curso. Aquí están las variantes del curso, los códigos con los que va a trabajar. La inscripción, la cédula, los cursos que pueden repetirse porque una persona puede inscribirse en varios cursos. La fecha de inscripción. Quiere decir por aquí que si yo hago una consulta, escribo la cédula 123, me va a decir que este 1233 pertenece a Pérez José, y Pérez José está estudiando en código de 1, que es natación. Este sería 2 y así sucesivamente. Eso sería todo en esta clase.